difíciles desde la noche del lunes, cuando hubo motines, la fuga, la salida, evidentemente que había ahí componentes, de Fito, un narcotraficante, un jefe de banda armada, de narcotraficante, del crimen organizado. Adolfo Macías. Que se filtra la información de que lo trasladarían a un lugar de alta seguridad. Entonces él decide huir, salir de la prisión, hay motines, el presidente declara el estado de excepción, el presidente Noboa tiene 2 meses y un chin en el gobierno, declara estado de excepción, entonces hay desórdenes y ayer vimos a hombres armados entrar en establecimientos comerciales, centros de educación. Usted me puede prender este aparato, correcto. Centros de educación y un evento que llamó mucho la atención en Guayaquil, que el canal público fue asaltado por estos sujetos con armas largas. Hubo una detención directa que pedía a los periodistas que llamaran al presidente Noboa a respetarlos. Y hubo una gran tensión. Uno, como periodista, imagina la situación, y hubo algunos relatos de lo que se vivió allí. Hemos tratado en algunos episodios. Imagínese usted tener la responsabilidad de estar en una transmisión y que de repente entren sujetos armados y le amenacen y le pongan el cañón de los rifles, de las armas automáticas en la cabeza, al cuello. La policía se presentó y logró apresar a estos sujetos y volver a restablecer la situación en el canal público de Guayaquil, que es la segunda ciudad en importancia, pero de un importante desarrollo económico. Y el jefe del comando conjunto leyó un comunicado anoche y decía que ya el presidente lo había declarado terroristas por decreto, y el jefe del comando conjunto precisaba, que los terroristas eran objetivos militares. Y esto se hace así en todas partes del mundo. Si son terroristas, son objetivos militares. Y declarados objetivos militares son personas que se pueden perseguir militarmente. Perseguirlo con las armas. Porque no se puede permitir un Estado, una situación en la que la delincuencia pueda tomar negocios, centros de estudio, canales de televisión, y se lograron recuperar esos espacios, y eso es importante. A nivel político se manifestaron también figuras como es ese caso que es muy particular, del expresidente Correa, que hizo una grabación dándole el apoyo al presidente Noboa, diciendo que no ceda, que no recule ante la delincuencia, y fue muy importante. Otros líderes políticos también lo hicieron, pero ese es un nivel muy importante. Cuando el presidente dominicano también. Ecuador, que ha estado en confrontaciones muy, muy duras. El extremo de que Correa es un perseguido, es un hombre que lo pueden apresar en Moreno, a quien él dejó en el poder y lo protegió. Lenín Moreno. Lenín Moreno le hizo una trastada ahí,
luego el presidente, anterior presidente, Lo olvidé. wow. Sí, Bueno, yo también lo borré. pero ha vivido Ecuador tensiones muy, muy fuertes en los últimos años. Es importante que ante el avance de la delincuencia, después de un proceso violento en el que asesinaron a un candidato presidencial, es importante que los políticos en esta situación declaren su apoyo al orden, al estado de cosas que define la Constitución ecuatoriana. El presidente dominicano, como refería Arias, rápidamente emitió una nota en apoyo irrestricto al presidente Noboa, como otros se solidarizaron con Ecuador. Y eso es importante. A veces hay unos efectos en zonas de América, cuando ocurre un desorden en un lugar que puede extenderse a otros. Claro, esto luce controlado, aunque lo que vimos en la campaña electoral fue un signo de deterioro muy, muy importante. Lucio Gutiérrez. Ese es el cuadro. También en bueno, ese comunicado de la Fuerza Armada importante, lo lee uniformado el jefe del Comando Conjunto, pero a su lado estaba la ministra de Interior y Seguridad Interna y el ministro de Defensa, también, lo que habla de una unidad entre el ámbito civil y militar. Y cuando salen los militares, porque precisamente por la historia de América Latina, en ocasiones los militares están en el golpe o están en la sublevación. Claro, esta es una situación de delincuencia abierta. O sea, esto no es un problema político, no es un problema como las protestas de Chile, las que se dieron en Venezuela, los levantamientos que ha habido en República Dominicana, que ha habido sus momentos. No. Estos son delincuentes que uno de sus líderes se ve amenazado porque estaba en una cárcel donde tenía todas las comodidades, así como las tenía Pablo Escobar. Y algunos dominicanos ahí en Najayo en el pasado. Tenía todas las comunidades, se siente amenazado porque lo van a trasladar a un lugar. No, que tenía el control de esa cárcel y de otras cárceles. Se ve amenazado porque lo van a trasladar a un lugar de alta seguridad, genera un motín, genera motines en las cárceles bajo su control y escapa, se va. Eso implica, como aquí, como en Colombia, como en otros países, corrupción, contaminación de niveles importantes de la autoridad para lograr el control y lograr salir en el momento que él lo entendió que debía salir para no caer en el control absoluto de la autoridad. Es una situación que hay que estar atenta a ella, su evolución, porque se controló este conato, pero esos grupos están ahí. Fito, este delincuente, anda por ahí como otros delincuentes, y un mayor tráfico de drogas en Ecuador, conexión de esas bandas con grupos delictivos de México, con grupos de narcotraficantes mexicanos y también colombianos, lo que habla de una situación mayor. O sea, es un momento lamentable para el Ecuador que uno espera que pueda superarlo. Rosario. Es la verdad un poco atemorizante ver que se suma otro país a inestabilidad, sobre todo porque lo que uno aspira, lejos de ese romanticismo del sentimiento de América Latina unida, y sí, lo es, se te arruga el alma cuando entiendes que un país, independientemente de quien sea que esté gobernando, lo que hace es que involuciona. Yo felicito realmente a los diferentes exponentes políticos de Ecuador, porque en el día de ayer se pusieron por encima de las dificultades y la verdad es que apoyaron
la decisión del presidente Noboa y que debe ser en un momento de crisis así. La verdad es que hay que cortar inmediatamente, porque si no, el Estado completo puede en pocas horas ser control de las fuerzas que no deberían, porque la verdad es que el crimen y el control del crimen para estos países no nos conviene a ninguno. Fijémonos como antecedente, parte del contexto, lo que ha sucedido es diferente, pero lo que ha sucedido en Haití son bandas delincuenciales que tienen mezcla de todo. En este caso de Ecuador, el control, un narcotraficante, pero en el caso de Haití, las bandas están mezcladas de cualquier receta de la delincuencia, incluyendo el terrorismo y también el narcotráfico. Totalmente allí, a pocos kilómetros de nuestra frontera, tienen un control que muchas veces nosotros ni sabemos con quiénes vamos a conversar de aquel lado. Y entonces ahora la cosa se extiende a Ecuador, con otro contexto, otros elementos, pero que a uno lo aterrorizan por ese mismo contexto que tiene América Latina ahora. Un momento histórico en el que necesariamente hay que fortalecerse en la debilidad, porque si nos vamos a cada nación, tiene sus propias oportunidades y debilidades, y las que son más fuertes incluso no podrían acudir a ayudar a esas que tienen tantas debilidades. Vemos a Argentina, que recientemente también ha asumido un nuevo gobierno con mucha incertidumbre, incapaz de poder ayudarse ellos mismos y no podrían acudir a ayudar a Ecuador, por ejemplo. Entonces yo creo que incluso esos pronunciamientos en cuentas públicas como la de Correa y sobre todo ese tuit que puso, además del comunicado enviado al presidente Noboa, considero que como representante de una de las fuerzas más importantes en Ecuador, bueno, fue la segunda fuerza más votada, casi que también se convierte nuevamente en la fuerza gobernante en Ecuador, se manifiesta y le da el respaldo institucional, político, porque la desestabilización no es conveniente para ninguna nación. Y sobre todo, para que se superponga la delincuencia como el instrumento de dominio político. No debe pasar, no debe avanzar para América Latina. Ayer veía las imágenes de comunicadores, periodistas, técnicos, con las manos puestas en las cabezas y tirados hacia el suelo. Y la verdad es que recreaba otros momentos que pasaba la intervención, pero tenía que ver con lo político, igual delincuencia, igual terrorismo. Avanzar significa para América Latina superponerse a estos momentos muy difíciles. Igual la academia, cuando usted ve que hay invasión de espacios como una universidad, la más importante de ese territorio y sobre todo del medio de comunicación, son atentados a los pilares institucionales de una democracia. Y cuando la democracia está afectada hay que unirse. La verdad es que ojalá que más adelante podamos seguir teniendo información novedosa. Sin embargo, lo que manda ahora mismo es eso, el pronunciamiento de Luis Abinader, el pronunciamiento de Correa y de todas las fuerzas en Ecuador y en América Latina para combatir cualquier intento de terrorismo y sobre todo de atentar contra la democracia y la estabilidad en cualquier país de América Latina. Vamos a seguir con el tema. Vamos a comerciales. Día a día, un resumen con toda la información nacional.